Bueno, buenos días. Muchas gracias a las organizadoras por haberme invitado. Y bueno, la verdad que ha sido muy enriquecedor para mí estudiar este capítulo de Lucas y saber aparte que la trayectoria de ustedes también, cómo están estudiando la palabra y verla hasta ahora, realmente gratificante, ¿no? Las felicito y bueno, que el Señor las siga bendiciendo. Y les cuento que el título que he elegido para compartir hoy es contracultura. ¿Por qué he elegido contracultura? Vamos a ver en el desarrollo del capítulo 22 de Lucas los acontecimientos, la actitud de Jesucristo, su conducta, sus palabras, sus acciones, todos ellos describen la grandeza de Jesucristo, quien se conduce contra la corriente, rompe estructuras, se entrega con pasión al plan de Dios, hacer su voluntad, y este es un ejemplo para nosotras. Cada día, chicas, Dios nos pone a cada una de nosotras un desafío para conducirnos contra la corriente de la cultura que nos domina, de la sociedad que nos rodea. Y mi responsabilidad y la de cada una de nosotras es discernir el plan de Dios, obedecerle y entregarme por completo a Él sin concesiones, aunque no siempre lo entiende. ¿Cuál es el resultado de esto que voy a testificar con mi conducta? Va a ser la oportunidad de ser diferente y testificar. Bueno, vamos a ver de qué se trata todo esto. Vamos a leer el capítulo 22 de Lucas, del versículo 1 al 23. Mientras ustedes lo buscan, o no sé si ya lo tienen a la Biblia abierta, les voy a contar que este capítulo es bastante largo, tiene 71 versículos y habla previo a un complot de cómo Jesús planea y prepara cuidadosamente las últimas horas con sus amados. Luego lo vemos en un prolongado tiempo de oración con su Padre Celestial, preparándose para el final de su tiempo en la tierra. Y finalmente termina el capítulo con la traición de Judas, la negación de Pedro, el arresto, el maltrato al Señor Jesús y un juicio de tipo religioso. Después van a ver ustedes el juicio de tipo político. Todos estos acontecimientos que hoy vamos a estudiar nosotros ya habían sido predichos anteriormente por Jesucristo en su divinidad a los apóstoles para prepararlos, porque sabía que ellos ante esta crisis iban a ceder, iban a ser tentados a abandonarle. Y él conocía sus corazones. Entonces, él les anticipó esto para que después ellos recuerden y sean reconfortados. O sea que vemos cómo el amor de Dios es tan maravilloso que está en todas las cosas. Bueno, volvemos a leer, entonces vamos a leer todas en Lucas del capítulo 22, el versículo 1 al 23. No sé si la tienen todas, háganme con el dedito como para que sepan. Bien, vamos a ir leyendo por partes, porque bien, qué genio, por partes para ir analizando este capítulo e internalizándolo mucho mejor. Dice así: mientras él aún hablaba, perdón, me adelanté. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes, con los jefes de la guardia, y de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselos a espaldas del pueblo. Vamos al versículo 7. Si hay algo afuera, llegó el día de los panes sin levadura
en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Y ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decir al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidla entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre, ya según lo que está, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Y el 23, entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Bien, vamos a ver el contexto en el que esto se celebra. El contexto era la celebración de la fiesta de la Pascua. Se realizaban muchos preparativos para esta fiesta y el sueño de todos los judíos, y aún lo es el de celebrar la Pascua al menos una vez en su vida en Jerusalén. Entonces vamos a imaginarnos en ese momento cómo estaba Jerusalén. Era una ciudad abarrotada de público, donde se representó el último acto del drama final de la vida de Jesús. La atmósfera era inflamable. Entonces, el problema de las autoridades judías era cómo arrestar a Jesús sin provocar un levantamiento. Venían buscando cómo atraparle, porque ellos decían, si lo atrapamos en medio de la gente, se puede ocasionar un motín. Y no sabían cómo hacerlo. En este escenario, Judas voluntariamente se ofreció y les facilitó el camino. Ahora, ¿qué lo lleva a Judas a hacer semejante traición? No fue de un día para el otro. Esto es parte de lo que los teólogos suelen llamar un proceso de defección, es decir, de negación de la fe. Y hemos visto en los capítulos anteriores de Lucas cómo Judas empezó a cuestionar muchas cosas que el Señor Jesús hacía y tenía conflictos. Y esto nos muestra cómo él ya venía decayendo. Ahora, chicas, nosotros, ¿cómo está nuestro corazón? Qué importante que es no dejar ni una endija abierta de la puerta de nuestro corazón al pecado. A veces creemos que podemos negociar con el pecado. Este poquito puedo hacer ahora, esto otro puedo hacer así, pero ojo con esto, porque no sabemos en qué momento podemos perder la perspectiva como le pasó a Judas. Ya vamos a ver más adelante las consecuencias de este accionar que él tuvo. Ahora, ¿qué nos dice Proverbios 4:23? Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea que Dios sabe que somos
propensas. Nuestra naturaleza humana nos inclina a desear el pecado y se parece como más sabroso o apartarnos de las verdades bíblicas. Por lo tanto, es muy importante que nosotras cada día, chicas, no pensar que porque ya ayer he hecho un estudio o he recibido la palabra voy a estar eh, cubierta. Cada día es un proceso que me tiene que llevar a un nivel mucho más cerca en el conocimiento del Señor. ¿Por qué? Porque de la misma manera en que el Señor está buscando personas para que sean sus instrumentos, Satanás también lo hace. Una persona puede ser instrumento para bien o para mal, de Dios o del diablo. Pero la verdad, chicas, es que Satanás nunca podría haber entrado en el corazón de Judas si éste no le habría abierto la puerta. La puerta del corazón humano tiene una sola manija que solo se puede abrir desde adentro. No es como las puertas comunes de las casas que tienen dos manijas que se abren de afuera y de adentro. No, solamente de adentro. O sea que yo soy responsable de cómo va mi proceso con el Señor. ¿Estoy negando la fe? ¿Cómo está tu corazón hoy en día? ¿Sabe que el solo hecho de permitirte un solo pensamiento, una acción, una palabra, algo que entra por tus ojos que voluntariamente de tu parte, que va en contra de la palabra de Dios, ya estás entrando en un camino de negación de la fe? Es importantísimo que tengas este odio al pecado y ese amor santo hacia las cosas de Dios y impregnarte de ella y apropiarte de ella para que no nos pase como Judas, que perdió la perspectiva y no pudo saber en dónde se encontraba. Dice la palabra de Dios: ay de aquel por el cual es entregado el Hijo del Hombre. Ahora, sigamos adelante. Se instituyó la cena del Señor. Jesús no dejó las cosas para último momento. Él se había formado de un plan y lo llevaba a cabo. Había tomado medidas para disponer de una habitación. Por un lado, mientras Judas estaba negociando el dinero de la entrega, Pedro y Juan hacían los arreglos en el aposento alto para la celebración de la Pascua. Fíjense, dice el versículo 10, que el Señor Jesús les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Ustedes saben que en ese tiempo solamente las mujeres podían llevaban los cántaros con agua. Era inusual que un hombre llevara el cántaro con agua. Por eso para los discípulos no fue difícil encontrar a aquel hombre. Y se cree que Jesús tenía ya amistad con el dueño de esta casa, para lo cual él los guió a esa habitación. Ahora, aquí tenemos que resaltar dos acontecimientos. Si pueden, lo marcan en su Biblia. Desde el versículo 7 al versículo 18 tenemos la celebración de la última Pascua del Señor Jesucristo. A partir del versículo 19 hasta el versículo 23 tenemos la institución de la primera cena del Señor. O sea que por un lado se celebra la última Pascua y por el otro lado Jesucristo instituye la cena del Señor. La tradicional fiesta de la Pascua, ¿de qué se trataba esto? Empezaba con acciones de gracias, a las cuales seguía la primera copa de vino. Desde ya les digo que se tomaban 4 copas de vino. Si ustedes los comparan con los otros evangelios, van a ver que tenemos estas 4 copas de vino. Entonces, comenzaba con acciones de gracia, seguía la primera copa de vino. Entonces comían un pedazo de pan mojados en hierbas amargas, cantaban los salmos
y bebían la segunda copa de vino. A esto seguía comer del cordero asado y del pan y beber la tercera copa de vino y luego el canto. El festejo terminaba al beber la cuarta copa. Fue aquí entonces donde Jesucristo le da un nuevo significado al pan y al vino e instituyó la cena del Señor. Este sagrado memorial para que sus seguidores por los siglos les recordaran en su muerte. Mientras que la fiesta de la Pascua mira hacia atrás a la liberación de Egipto, la cena del Señor también mira hacia atrás a la muerte de Cristo en la cruz y hacia adelante también en su venida. En el versículo 18, cuando nos dice, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Es decir, que cuando Jesucristo vuelva a instalar su reino aquí en la tierra, se volverá a celebrar esta fiesta. Ahora, Jesucristo murió por amor, no solo por los pecados de una nación judía, sino por los pecados de todo el mundo. Tanto la Pascua como la Cena del Señor eran demostraciones de su amor por su mundo perdido. Ahora, en este contexto, vamos al versículo número 24. Y aquí entro en el segundo punto del mensaje. El primero era el complot, que lo acabamos de ver. El segundo es el conflicto. Se suscita un conflicto entre los apóstoles. Vayamos pensando, después de semejante reunión tan hermosa que tuvieron con el Señor Jesús, donde el Señor Jesús aparte les advierte a los discípulos que uno de ellos los iba a traicionar. Parecía que los discípulos en sus mentes estaban preocupados por otra cosa. Vamos a leer a partir del versículo 24 hasta el versículo 30. Dice así, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así entre vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy con vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sometáis en tronos, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces, se ha pintado una escena muy clara para nosotros. Jesús había simbolizado el derramamiento de su sangre y la ruptura de su cuerpo en el partimiento del pan y al pasar el vino. Él les había dicho que uno de ellos los traicionaría. Y en ese contexto sigue este versículo que es impresionante y es difícil de imaginar. Hubo también un altercado entre ellos, es decir, una discusión sobre quién sería el mayor. Y esto no era la primera vez que había pasado entre los discípulos esta historia. Antiguamente ya habían tenido esta escena, ya Jesucristo había abordado esta problemática con ellos. Y aquí viene de nuevo, en medio de la comunión, una disputa sobre quién había de ser considerado como el más grande. Ustedes saben que los comentaristas creen que la historia del lavamiento de los pies de Jesús a sus discípulos fue realizada precisamente después de haberse provocado este altercado.
para demostrarle a los discípulos lo que es realmente ser el primero para Dios. Ahora, no sabemos qué fue primero. Juan 13, capítulo 13, nos muestra cómo Jesús mismo se puso a lavarle los pies a sus discípulos. Un hecho que en esa época lo hacían solamente los sirvientes. Y el Señor, que era el anfitrión, pasa a ser el servidor de todos. Y el desafío era que los discípulos después tenían que lavarse los pies entre ellos mismos. Ahora, lo que sí sabemos es que surge una especulación entre ellos, aparte sobre quién lo traicionaría o no. Y en este contexto, este desacuerdo, este cruce de palabras acerca de quién sería el más grande entre ellos. ¿Qué los habrá provocado a esto? Posiblemente haya sido celos. En esa época, el sentarse en la mesa era muy importante quién se sentaba al lado del anfitrión. Y Jesús se encontraba sentado, de un lado estaba Juan y del otro lado estaba Judas. O sea que se cree que esto podría haber sido la causa de este desacuerdo. Ahora, vamos a pensar un poco en nosotras mismas. ¿Cuántas veces a nosotras mismas, aún no terminando la cena del Señor, hemos sido atacadas por pensamientos o por situaciones, ya sea en mi trabajo, ya sea en la iglesia, en mi casa? ¿Por qué no me tienen en cuenta? ¿Por qué no soy la primera en tal situación? ¿Cuándo voy a crecer? ¿Cuándo mi pastor se va a dar cuenta de que yo existo? Bueno, muchas cosas que se nos vienen a todas a la mente de una manera muy sutil, que si yo no la detecto rápido y transformo ese pensamiento que no es bíblico, voy a seguir alimentando mi fuente interna y me puede llevar a una situación como la que han vivido los discípulos. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? Todo viene de la misma fuente, el deseo de nuestra carne, de ser apreciadas, de ser valoradas y estimadas por los demás. Lamentablemente, hoy la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad exitista, totalmente alimentada por redes sociales que nos muestran falsedades, nos impulsa a querer tener éxito y a ser las primeras en todas las áreas. Pero ustedes saben que el buscar todo esto viene de una visión equivocada de lo que significa ser grande, de lo que significa ser primero. La preocupación por el rango, el estatus, los privilegios es un espíritu competitivo que se manifiesta en el deseo de ser exaltado por los demás. Pero la respuesta de Jesús revela un orden completamente nuevo, una nueva forma de pensar. Él contrasta la perspectiva terrenal sobre el liderazgo y la autoridad con la perspectiva de Dios sobre el liderazgo y la autoridad. Contrasta la manera del mundo de alcanzar grandeza con el modo de Dios de ser grande. El reino del hombre contra el reino de Dios. Hay un gran contraste en las escrituras con estas dos formas de pensar. Uno es el camino que viene naturalmente, es la forma en que los discípulos pensaban, es la forma en que nosotros pensamos, es la forma en que estamos orientadas naturalmente a pensar. Pero Jesús nos llama a reorientar nuestras mentes, que nuestros valores de manera que se reorienten, de manera que pensemos de una forma totalmente opuesta al mundo sobre el liderazgo, la grandeza, el éxito. Es por eso que nuestras mentes tienen que ser renovadas por la palabra de Dios, de manera que empecemos a pensar a la manera de Dios, que es al revés de la forma en que tenemos a pensar de forma natural. Fíjate lo que dice el versículo 25. Dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Pero inmediatamente el versículo 26 dice, mas no así entre vosotros.
Es decir, no será así entre vosotros. Remarca esa frase, mas no así entre vosotros. Esto es imperativo, es categórico, es fuerte, es negativo, pero tú no. Tú eres diferente. Tú no eres del reino de las tinieblas. Tú estás en el reino de la luz. No son hijas de este siglo. Ustedes son hijas de Dios. Y no debe ser ese el modo en que tú piensas, la forma en que el mundo perdido piensa estas cosas. Dice, termina de decir el versículo 26, si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Quieres ser la primera? Jesús te dice, si quieres ser la primera, escucha, tienes que ser la última, tienes que ser la servidora de todas. Y esta es una manera revolucionaria de pensar. Jesús te estaba diciendo, esto no tiene nada que ver con que quién es el más grande, con lo que más importa. Jesús le da un viraje a todo el sistema de este mundo y lo pone al revés, lo pone al inverso. Y el versículo 27 te lo explica. Te dice, porque el mundo dice, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Y presta atención, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo he tomado mi lugar, no para sentarme y reclinarme a la mesa, sino como el que está sirviendo. Jesús mismo me está dando el ejemplo. Y esta es la verdadera riqueza. Esto es impecable. Jesús te dice, tú sirves, al menor le estás sirviendo a todos. ¿Qué dicen las escrituras sobre esto? Gálatas 5, del 13 al 14 dice, servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley se concentra en esta frase, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ser afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dando preferencias unos a otros, dice Romanos 12:10. Lo que el mundo necesita, chicas, es servicio. Nada que ver con lo que nos enseña nuestra cultura. Es el que está dispuesto a servir el que más, el que realmente sube. Presta atención en esto. El que está dispuesto a servir es el que realmente sube. El servicio produce grandeza y cuanto más alto llega una persona, mejor servicio podrá prestar. Y sabes una cosa, a pesar de este altercado, Jesús le promete a sus discípulos que en el futuro ellos iban a estar reinando con él, sentados con él en la mesa, juzgando a las naciones. O sea que Jesucristo, aparte de enseñarles la grandeza del servicio, les promete que un reino y que iban a estar con él juzgando a las naciones. Así es como pasamos a otro punto, a Getsemaní. Vamos a ir al versículo número 39. ¿Mm? Vamos a leer desde el 39 al 45. Dice así, y saliendo Jesús se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel de cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Entonces, este punto que he titulado Getsemaní me habla
de los sufrimientos de Jesucristo. El huerto de Getsemaní estaba situado en el lado occidental del Monte de los Olivos y Jesús solía ir frecuentemente allí a orar con sus discípulos. A veces, generalmente iba solo, a veces iba solo con sus discípulos, pero esto lo sabían los discípulos y también lo sabía Judas. Al terminar la cena del Señor, Jesús y sus discípulos salieron del aposento alto y se dirigieron al huerto. Al llegar allí, Jesús les advirtió que orasen para que no entren en tentación. Quizás la tentación particular que él tenía en mente era la presión que iban a sufrir los discípulos ante las crisis que se venían de abandonar a Dios y a su Cristo. Luego nos cuenta la palabra que Jesús dejó a sus discípulos y se dirigió más al interior del huerto, donde se puso a orar a solas. ¿Su oración en qué consistía? Los otros evangelios nos muestran que 3 veces Jesucristo hizo esta oración en agonía, que si el Padre quería, aparte de él aquella copa, pero que no se haga su voluntad, sino la de Dios. Es decir, si hay alguna forma por la cual los pecadores puedan ser salvos, que yendo yo a la cruz, revela ahora esta forma. Pero los cielos permanecieron callados. No había otra forma. Los sufrimientos de Jesús en Getsemaní fueron una anticipación del Calvario. Allí, el solo pensamiento que tenía Jesús del contacto con nuestros pecados le producía un agudo sufrimiento. Su perfecta humanidad se ve en la agonía que acompañó su oración. Dice la palabra que se le apareció un ángel para fortalecerlo. Solo Lucas relata esto, así también como que su sudor era como grandes gotas de sangre engrumecidas que caían sobre la tierra. Cuando Jesús terminó de orar, volvió a sus discípulos y los encontró a estos durmiendo, pero no de indiferencia, sino de agotamiento debido a la tristeza. Los apremió para que se levanten y orasen porque se estaba acercando la hora de la crisis y se verían tentados a negarles ante las autoridades. Ahora yo quisiera destacar algunas características de la oración de Jesús para que nosotras también las tengamos en cuenta en nuestros momentos de crisis y en nuestros conflictos. ¿De qué se trata? Era una oración secreta. Dice que dejando la mayoría de los discípulos a la entrada del huerto, tomó consigo a 3 discípulos íntimos, se dirigió más adentro, pero también dice que después los dejó a una distancia del tiro de una piedra. ¿Cómo hago yo cuando tiro una piedra? Tantas veces que tiro una piedra, ¿a qué distancia llega? Bueno, a esa distancia a la cual más lejos puede llegar la piedra que yo estoy tirando, a esa distancia se fue a orar Jesús. O sea que se pudo escuchar algo de su oración. Aún así, fue una oración secreta, fueron dejados atrás. Fue una oración humilde. Aquí Lucas nos dice que él se arrodilló. Otro evangelio dice que cayó sobre su rostro. Fue una oración filial. Mateo describe a nuestro Señor diciendo, Padre mío, y Marcos nos dice que usó el término afectuoso que con tanta frecuencia usaban los niñitos judíos, Abba, Padre. Entonces, ¿cómo tenemos que orar nosotras? Secretamente. También Mateo capítulo 7 nos dice por el mismo Señor Jesús que debemos entrar a nuestro aposento y cerrada la puerta, orar. Tenemos que orar a nuestro Padre y tiene que ser una oración ferviente, sin vanas palabrerías. Dice que Jesús oraba con mayor fervor. Fue una oración sumisa. Mateo y Marcos citan esta frase.
Empero no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Mm? Lucas también cita esta frase: Padre, si quieres, aleja de mí esta copa. No obstante, no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Jesús era compañero del Padre, igual a él en su naturaleza divina, pero a fin de efectuar el plan de la salvación, era necesario que él se despojara de una temporada del uso de los atributos de su deidad y viviera una vida humana, totalmente humana. ¿Cuál fue la respuesta a sus oraciones? Fue oído y librado de su temor. La copa no fue quitada, pero la respuesta vino. ¿Cómo vino? En la misión del ángel que estuvo a su lado, en la serenidad tranquila con la cual enfrentó los hechos que le siguieron. Vino en triunfo sobre la muerte y el sepulcro. Chicas, las oraciones motivadas por el amor y en armonía con el temor piadoso nunca se pierden. Hoy nosotras tenemos a Jesús en nuestras vidas y tenemos el Espíritu Santo para fortalecernos. Entonces la pregunta que te hago es, ¿cuál es tu Getsemaní? Orá, acudí al Padre, hacelo como lo hizo Jesús. Él nos dejó un ejemplo y orá de esta manera, secretamente, con humildad, dirigiéndote al Padre de manera ferviente. Cuando uno está en angustia, no puede ponerse a pensar en palabras, ¿no es cierto? Hasta Jesús nos dio el ejemplo de que no oremos con vanas palabrerías, sino de manera ferviente y pidiendo que se haga la voluntad del Padre. La mujer que vive con Dios puede resolver cualquier situación y mirar de frente a su enemigo. Solo cuando una mujer se ha sometido a Dios puede estar por encima de las circunstancias. Ahora, en este mismo capítulo, narra los hechos de otro personaje. Cuando Jesús se levanta, nos cuenta aquí la palabra que es arrestado por una turba. Dice a partir del versículo 47 que vinieron los sacerdotes, vino Judas y con un beso lo entregó al Señor Jesús. Y Jesús le pregunta: Judas, ¿cómo con un beso me traicionas? En esa época era común que el alumno lo salude a su maestro, a quien lo respetaba y lo veneraba, poniendo su brazo izquierdo en su hombro derecho y su brazo derecho en su hombro izquierdo, y así lo tomaba y le daba un beso. Bueno, esta era la señal que Judas le había dado a los fariseos, a las autoridades, para demostrarle a quién tenían que arrestar. Jesús es arrestado y es llevado a la casa del sumo sacerdote, es decir, a Anás. Y aquí surge el proceso de la negación de Pedro. En el versículo 31 al 34, Jesús le había advertido a Pedro que lo iba a negar, pero aún así Pedro le había afirmado que él estaba dispuesto a ir con Jesús, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pero desde los versículos 54 al 62 tenemos el proceso de negación de Pedro a Jesús y su arrepentimiento. Aquí nos muestra cómo 3 veces Pedro le niega a Jesús, primero ante una mujer, después ante otros, a un grupo que estaba reunido en el patio y finalmente ante otro. Jesús le dijo que al cantar el gallo, y antes de que cante el gallo, le iba a negar 3 veces. Dice el versículo 61, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Ahora yo quisiera comparar las consecuencias de los hechos, tomar 2 personajes aquí, tomar a Judas por un lado y tomar a Pedro por el otro. Los dos
cometieron graves hechos. Judas le traicionó, Pedro le negó. Pero, ¿cuál es la diferencia? En las consecuencias de sus actos. Judas estaba tan metido en el mundo que se dejó llevar por el remordimiento y se terminó ahorcando. Esto nos cuenta el capítulo 27 de Mateo. Cuando puedan, véanlo tranquilas, y es impresionante cómo dice ahí que Judas, al ver que Jesús era condenado, él no quería esto y se arrepiente y devuelve la plata, les tira a los sacerdotes, a los fariseos. Por eso ya no les importaba, ya habían logrado lo que querían. Al ver Judas esto, dice que fue y se ahorcó. Ahora, Pedro vemos que se arrepiente, que llora amargamente, y como vemos después en los evangelios, después que resucita Jesucristo, el primero en ser restaurado es Pedro. Lo que es tener al Señor en nuestras vidas. Una caída, pero fíjate cómo Él es restaurado y vuelto a la comunión con el Señor. Y vemos cómo después Él acepta ese perdón y sigue victorioso porque se transforma en el líder de la iglesia. Yo no sé si lo hubiera votado a Pedro para que sea líder sabiendo que lo niega a Jesús. Sin embargo, cómo Dios puede utilizar a una persona que ha sido restaurada para sus propósitos y sus planes. Les quiero leer un pequeño relato de Mas Lucado en uno de sus libros que dice así: cuando el sendero termina hay dos árboles, uno está viejo y sin hojas, en la más fuerte de sus ramas está atada la cuerda de un hombre ahorcado. Fue aquí donde Judas trató su fracaso. Si Judas tan solo hubiera mirado al árbol que estaba al lado, también estaba muerto, pero no había cuerda atada a ninguna de sus ramas. No había más muerte en este árbol. Una sola fue suficiente, una muerte por todos. A unos pocos pies de distancia del árbol de la desesperación, se levanta el árbol de la esperanza. La vida está paradójicamente cerca de la muerte. Pedro fue restaurado. Judas tomó la peor de las decisiones. La pregunta que hoy me hago y te hago a vos: ¿cómo está tu relación con el Señor? ¿Hay pecados que te siguen atormentando? ¿No puedes aceptar la gracia de Dios, que Él ya murió por vos y por todos tus pecados? Rechaza al enemigo, al gran acusador de nuestras almas. Dice Romanos 8, capítulo 1, ¿quién nos condenará? Nadie nos puede condenar. Acepta la gracia de Dios, que no es otra cosa que su favor en cada una de nosotros. Y es lo que se ha llamado una absurda y santa gracia que no puede ser admitida por la lógica, porque no tiene por qué ser lógica, sino no sería gracia. Entonces, ¿cómo terminamos? En síntesis, tenemos un complot donde vemos a Judas y tenemos a Pedro. ¿Hay remordimiento o esperanza? Tenemos un conflicto. A los discípulos, donde hay poder o servicio, tenemos compromiso, un Getsemaní de tu vida. ¿La vas a enfrentar en oración o en soledad? La contracultura, el mundo te impulsa al remordimiento, te impulsa al suicidio, a que uses el poder por encima de tu prójimo, a moverte en soledad. En cambio, Jesús te invita a otra forma de vida, a que tengas esperanza, a que aceptes el perdón de Dios, a que cambies el foco de tu pensamiento por el servicio y enfrentes el Getsemaní con oración. Que puedas recibir la gracia de Dios y caminar contra la corriente del mundo. Amén. Amén.